Padre bendito, estamos hoy ante tu presencia, Señor, buscando tu sabiduría, oh Dios. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias porque tu Santo Espíritu, nuestro gran Maestro, nos guía a toda verdad. Y nos ha dado, Señor, libertad para alabarte, oh Dios. Ponemos en tus manos, Padre, la vida de cada persona que nos escucha. Prepara nuestros corazones, Padre bendito, y obra conforme a tu santa voluntad en nuestras vidas. Oramos nuevamente por los enfermos, por los doctores y las enfermeras, por aquellos que han pasado por alguna pérdida familiar, por aquellos en situaciones económicas adversas. Provee para cada uno, Señor, consuelo, fortaleza y sabiduría. Gracias, oh Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la rendición de Francia en 1940, los británicos fueron los únicos que se oponían en Europa a la invasión alemana. Estos habían comenzado a hacer los preparativos para invadir la isla británica. Los alemanes desplegaron una ofensiva para destruir los buques que llevaban suministros y soldados a Gran Bretaña. Más de 3.500 barcos fueron hundidos y más de 72.000 vidas se perdieron durante la guerra a causa de los ataques de los submarinos alemanes. Para contrarrestar estos ataques, la Armada estadounidense envió destructores, que eran buques de guerra que tenían la tarea de ubicar y perseguir a los submarinos que hundían los barcos de ayuda cuando cruzaban por el Atlántico. Estos buques se encontraban tripulados por un grupo jerarquizado, estando a la cabeza de todo el capitán como autoridad máxima. Durante las maniobras, el capitán era el responsable de toda la nave y su tripulación. Era quien daba todas las órdenes e instrucciones que debían cumplirse al pie de la letra. Sin embargo, él no se encontraba solo. Junto a él se encontraba un suboficial y bajo el mando de éste, un contramaestre, quien, entre otras cosas, era el responsable de retransmitir todas las órdenes del capitán al resto de la tripulación. El trabajo del contramaestre era crítico, ya que tenía que transmitir exactamente las instrucciones dadas palabra por palabra, mantener todo bajo control en momentos de presión para asistir al capitán. Durante la persecución de submarinos, la retransmisión de las comunicaciones y su exactitud podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Este puesto era designado a personas preparadas especialmente para dicha tarea, quienes debían tener el carácter y el valor para llevar a cabo las instrucciones del capitán, cumpliéndolas de manera exacta. Muchos creyentes no se dan cuenta aún, pero también nos encontramos en medio de un conflicto espiritual, de una guerra espiritual. Y tenemos un mensaje que llevar, un mensaje que es crítico, ya que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Un mensaje dado directamente por nuestro capitán. Sin embargo, dicho mensaje es entregado y entendido solo por aquellos que han conocido la libertad que el Espíritu Santo da gracias a la fe en la obra terminada de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo mismo, antes de su partida, comunicó a sus discípulos que deberían llevar un mensaje. Observe en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observe que Cristo instruyó a sus apóstoles y les dijo que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniese. La palabra poder es un sustantivo que proviene de la palabra griega dunamis, que significa que el Espíritu Santo daría a aquellos que le recibiesen la capacidad, la fuerza, el valor, el ímpetu y la autoridad. ¿Para qué? Para ser testigos. Esta capacidad que el Espíritu Santo da es otro aspecto de su libertad, y es la libertad de poder hablar.
En Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesús comisionó a su discípulo diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas palabras fueron dadas después de su resurrección. La palabra en Hechos capítulo 1 nos señala que por 40 días el Señor estuvo con ellos, hablándoles sobre el reino. Sin embargo, en versículo 4 dice la palabra que les pidió que esperasen en Jerusalén hasta que se cumpliese la promesa del Padre, que no era otra más que la venida del Espíritu Santo. El Señor sabía que sin la presencia del Espíritu Santo no serían capaces de cumplir con semejante tarea. Entonces surge la pregunta: ¿por qué era necesaria la presencia del Espíritu Santo para ser capaces de llevar el mensaje y ser testigos? En primer lugar, la presencia del Espíritu Santo en su venida dio a los discípulos la capacidad y la autoridad para hablar. Observe Hechos capítulo 2 versículo 4 que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. El Espíritu Santo es quien imparte vida espiritual al creyente, según leemos en Efesios capítulo 2 versículo 4. Es quien nos revela y da sabiduría para comprender el mensaje del misterio de Cristo que debemos predicar, según leemos en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 7. Pero además es quien nos da la capacidad de confesar a Cristo. Porque no llevamos nuestro propio mensaje ni nos sostenemos en nuestro propio carácter, sino en el carácter de aquel que perdonó nuestros pecados y cumplió perfectamente con la ley. Es el mensaje de la revelación de Cristo, que solo puede ser dado a conocer por el Espíritu Santo. Tal y como leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, que dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Solo aquellos que tienen vida espiritual serán capaces de llevar el mensaje de vida a toda criatura. En segundo lugar, el Espíritu Santo es quien da la fuerza, la autoridad y el valor santo para hablar. Nuevamente, la palabra dunamis, que se traduce como poder, en Hechos capítulo 1, versículo 8, implica ímpetu, valor o coraje. Muchas personas pueden ser muy valientes. Las vemos saltar de aviones, jugar con leones, nadar con tiburones. Las vemos escalar a grandes alturas o sumergirse a grandes profundidades. Sin embargo, el valor requerido para llevar el mensaje del Evangelio es completamente diferente. Porque mientras el valor que el mundo exhibe por la fuerza en la carne nos hace populares ante el mundo, el mensaje del Evangelio, por otro lado, nos separa y nos hace impopulares ante él. Los discípulos no eran hombres cobardes en su carne. Eran pescadores duros, acostumbrados a largas faenas. Eran hombres con temperamento. Podemos recordar a un Pedro sacar su espada y abalanzarse para cortar la oreja de uno de los soldados del templo que llegaron a arrestar a Jesús. Sin embargo, cuando llegó el momento de confesar a Cristo, le vimos temblar y negarle 3 veces. En su arresto, todos los discípulos huyeron. Los discípulos se encontraban tristes y llorando, sintiéndose derrotados, como podemos ver en Marcos capítulo 16, versículo 10. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo cambió a aquellos hombres cobardes y temerosos y les dio la capacidad y el valor de hablar. Eran libres para predicar el Evangelio. Eran libres para atestiguar sobre Cristo. Los discípulos nunca más tendrían temor ante sus opositores. Te invito a observar la victoria que estos apóstoles experimentaron gracias al poder del Espíritu Santo siendo puesta a prueba. Busquen su Biblia en Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 20, que dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Anunció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiéndoles, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh hermano, qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es nuestra fuerza, nos impulsa y da victoria para cumplir con la comisión que Cristo nos encomendó. No estamos solos en nuestra tarea. Y aunque Satanás intentará acallar las voces de los hijos de Dios, es cuando con más fuerza debemos proclamar el Evangelio. En tercer lugar, el Espíritu Santo es quien da la sabiduría para hablar. Observe nuevamente en Hechos capítulo 4 que los sacerdotes y autoridades estaban maravillados al observar la capacidad y sabiduría con que los discípulos hablaban de Jesús. Ellos estaban conscientes que dicha capacidad sobrepasaba las capacidades naturales de aquellos hombres poseían, ya que en versículo 13 leemos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ciertamente, la sabiduría de Pedro y Juan no provenía de una formación académica profunda. Decir lo contrario es simplemente negarse a ver la verdad. Hoy en día, he visto con mucha tristeza cómo muchos pretenden reducir la predicación a un ejercicio meramente intelectual. Recuerdo a un hombre decir que un predicador, para estar calificado, debía al menos haber escrito unos 5 libros y tener alto nivel académico en ciertos tipos de títulos, preferiblemente en áreas de psicología, lo que básicamente era su propio currículum. De lo contrario, decía él, no debería predicar. La preparación es un aspecto importante del predicador, eso no cabe duda.
Ya que en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 leemos sobre los obispos que estos no pueden ser neófitos, es decir, no pueden ser personas ignorantes de la palabra. Pablo mismo, con toda su preparación, tuvo que ser enseñado y preparado nuevamente por Cristo. Sin embargo, la predicación no es meramente un ejercicio intelectual, sino un ejercicio espiritual que debe realizarse por el llamado, el don, el dominio y la guía del Espíritu Santo. He visto hombres sencillos hablar con mucha pasión, sabiduría y amor sobre las maravillas del Evangelio, sin comprometer por ello el mensaje que dan. Y he visto hombres muy preparados hablar, pero sin ningún poder. Por ello, hoy en día hay muchas predicaciones que no cambian las vidas de sus oyentes, porque han sido reducidas al intelectualismo. Otras hablan con dureza y sin compasión. En otros no hay amor o esperanza. Hay más un sentido de crítica a todo que un compromiso por la enseñanza doctrinal. Citan pasajes sobre el amor, pero sus labios están llenos de soberbia. Olvidan llevar un mensaje de esperanza y en su lugar solo hay condenación y culpa. Hay más legalismo y moralismo que gracia, y en lugar de mostrar a Cristo, muestran la ley. Tal vez hay quienes tienen mucha preparación y conocimiento, pero déjeme decirle esto: el conocimiento bíblico que se construye, pero que tiene como resultado un corazón sin compasión, un corazón que lejos de buscar la unidad del cuerpo, busca lo suyo propio, que lejos de buscar el acercamiento con otros hermanos para enseñarles y corregirles en amor, busca alejarse o señalar. Dicho conocimiento no ha sido construido correctamente. El verdadero conocimiento bíblico crea en aquel que es lleno por el Espíritu Santo, en primer lugar, humildad, ya que nos hace reconocer nuestra propia incapacidad, y al hablar nos hace recordar que debemos hacerlo en toda dependencia de Él, y que lo que tenemos y somos es por su gracia, tal y como lo revela Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. El verdadero conocimiento dará amor al que habla, de manera que su mensaje refleja el amor del Padre por una humanidad perdida, entendiendo que su voluntad es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Me parece increíble que hoy en día hay quienes predican que algunos son condenados arbitrariamente para la gloria de Dios. Son incapaces de ver la gran contradicción doctrinal que esto implica. Y es más, debido a estas posiciones, muchos incluso se rehúsan a llevar el mensaje a ciertos grupos de personas, calificándolos de que estos han sido ya predestinados para perdición y por lo tanto no vale la pena compartirles el mensaje de salvación. Pero ello es el resultado del orgullo intelectual que hoy impera en muchos púlpitos. Y de la misma actitud de Jacobo y Juan, cuando en Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56, pidieron a Cristo hacer descender fuego del cielo para consumir a una aldea de samaritanos que se habían negado a recibir al Señor. Sin embargo, el Señor Jesús en versículo 55, reprendiéndoles, les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarles. Y se fueron a otra aldea. Gracias a Dios, vemos posteriormente a Felipe llevando el mensaje a los samaritanos y a estos recibiendo a Cristo para salvación. También el verdadero conocimiento tendrá como resultado la misericordia, por cuanto el que lleva el mensaje también ha sido receptor de la misericordia de Dios. Esta fue una lección aprendida por el mismo Pedro, ya que luego de haber negado a Cristo 3 veces, el Señor, acercándose a él y mostrando su misericordia, le llevó 3 veces a reafirmar su amor. Cristo llevó convicción al corazón de Pedro, sin necesidad de humillarlo a pesar de su traición. Y mostrando misericordia, no solo le perdonó, sino que le redimió, dándole el honor y privilegio de llevar su palabra. Lo que Pablo llama en Filipenses 3,
Versículo 14, el supremo llamamiento. Y le comisionó para apacentar a sus ovejas. Le comisionó para llevar su palabra, para hablar a otros de la misericordia y amor que Cristo también mostró a él. Muchos parecen haber olvidado esto en sus propias vidas. Donde está el Espíritu Santo en control, también encontraremos unidad del cuerpo. Las divisiones dentro de las iglesias y organizaciones, la apatía o el orgullo por sobresalir, solo denota que las cosas no se hacen bajo la guía del Espíritu Santo ni en su libertad. Proclamar la verdad significa ser sal y luz, pero no, hermanos, por nuestras propias fuerzas y capacidades, sino con el poder y la guía del Espíritu Santo. No olvidando lo que leemos en Proverbios 16, versículo 8, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Existen 3 errores o pecados que debemos evitar si es que queremos llevar la palabra con el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, una vida sin oración. Una vida de oración crea dependencia en relación con el Espíritu Santo. Creyentes sin una vida de oración simplemente están viviendo en sus propias fuerzas y no en dependencia del Señor. Por lo tanto, no tendrán la fuerza ni la sabiduría para ser mensajeros eficaces de la palabra. En segundo lugar, ser negligentes con el estudio de la palabra. La luz del Espíritu Santo se encuentra en su palabra. Es la palabra la que transforma las vidas de los oyentes. Pero son sus palabras, no las nuestras. Por lo que debemos conocer su palabra, conocer a Cristo y su obra y entender cómo los propósitos de Dios se van entrelazando para mostrarnos su amor y su plan para nuestras propias vidas. Si queremos ser sal y luz, su palabra debe estar en nosotros. La responsabilidad de llevar el mensaje no corresponde solo a algunos en tercer lugar. Cada creyente, hermanos, ha sido llamados a cumplir independientemente de sus dones con la gran comisión. Esto no se limita solamente a los pastores o líderes. Por lo tanto, creer que de alguna manera se puede permanecer a la distancia es un error. Muchos creyentes no desean comprometerse con el mensaje, ya que esto los expone y los puede hacer impopulares en sus círculos sociales. Creen que pueden adorar a una distancia segura donde no deban sufrir los señalamientos del mundo. Creen que de alguna manera pueden caminar junto con Dios y el mundo a la vez. Sin embargo, el mensaje del Evangelio nos separa del mundo, nos lleva a ser más responsables por nuestras vidas y por el testimonio que damos, ya que somos testigos de Cristo. Recuerde que hemos sido llamados a predicar y ser testigos, no a forzar a nadie, sino simplemente a compartir la gracia y el amor que en Cristo hemos conocido para salvación. La convicción la hace el Espíritu Santo en los corazones de las personas, no nosotros. Muchos quieren usurpar ese puesto y usan medios carnales para hacer que las masas realicen confesiones que no son producto de la convicción y conversión del Espíritu Santo, sino que es producto de las emociones y manipulaciones de palabras vacías. Y por lo tanto, vemos falsos convertidos, personas sin fruto y que no viven en libertad, sino que continúan atados a sus viejas cadenas de pecado y viviendo una religiosidad estéril. Cuando el Espíritu Santo obra, nos da vida. Cuando el Espíritu Santo obra, hermanos, nos da libertad. Libertad para hablar. Un último aspecto sobre la libertad que como creyentes tenemos en el Espíritu es uno que es comúnmente subestimado. Sin embargo, es uno de los más importantes, y esta es la libertad para poder adorar. La adoración es el resultado final de toda la obra hecha por el Padre
por el Hijo y por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 4 nos encontramos con la historia de la samaritana, una historia que generalmente es utilizada como una ilustración para la evangelización. Y si bien es correcto, hay un aspecto que muchas veces es pasado por alto. En su conversación con la samaritana, ella hace una pregunta interesante al Señor en cuanto a dónde se debe adorar. Ella dice que los judíos decían que en el templo en Jerusalén, mientras que los samaritanos decían que en el monte Gerizim. El Señor Jesús le responde en Juan capítulo 4, versículo 21 y versículos del 23 al 24, diciendo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Observe que el Señor le dice: la hora se acerca, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. En sus palabras, el Señor hace referencia a su hora, al momento de su sacrificio. El sacrificio de nuestro Señor fue lo que hizo posible nuestra adoración, ya que con ella nos permitió poder entrar al lugar santísimo, permitiendo un libre acceso a Dios. Ya no sería más necesario adorar a través de un velo o a través de un intermediario. La ley que nos separaba sería sustituida por un nuevo pacto, de manera que aquellos bajo ese nuevo pacto experimentarían la libertad para adorar en todo lugar. El doctor Ravi Zacharias lo expresa de la siguiente manera: la redención es previa a la justificación, dice. No puede ser declarado justo sin antes ser redimido. Redención, justificación. No puedes adorar hasta que seas redimido y justificado. Esa es la cronología. Esa es la lógica de todo. Redención, justicia y adoración. Cierro comillas. Así que la redención fue el primer paso. Las palabras de Cristo nos indican este orden lógico, ya que la redención tiene que ver con la salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo nos dice: que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De la misma manera, la redención implica el perdón de pecados. Pablo nuevamente nos habla en su carta a los Efesios capítulo 1, versículo 7, diciendo: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo, hermanos, nos dio redención, es decir, salvación y perdón de pecados. La redención hizo entonces posible la justificación. En Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 25 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Observe el versículo 24, que nos dice que la justificación es producto de la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, podríamos decir que la justificación es el acto de gracia mediante el cual Dios imputa a los pecadores, por medio de la fe, la justicia de Cristo. Dios no solo proveyó salvación y perdón de pecados, sino que además dio a los pecadores el derecho de ser llamados sus hijos. Por cuanto leemos en Juan capítulo 1, versículo 12. Pues a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Este es el cuadro que vemos en la historia del hijo pródigo, en donde el padre no solo perdonó, sino que además dio vestidos nuevos y puso su sello, reconociendo a su hijo y dándole honor. Cristo sufrió nuestro castigo y recibió la ira de Dios como si él hubiese cometido toda la depravación y decadencia de nuestro pecado. De manera que, al haber imputado en él nuestra culpa en su sacrificio, hizo posible por medio de la fe que Dios imputara en nosotros su justicia. En el Antiguo Testamento vemos a Dios traer salvación a Israel de las ataduras de Egipto, dando con ello redención. En Éxodo capítulo 20 da a conocer su ley en el monte Sinaí, dando con ello su justicia. Y entonces vemos al pueblo con la capacidad para poder adorar. Por ello, el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20 es extremadamente significativo, ya que establece la manera de acercarnos a Dios. El Señor dijo a Israel en Éxodo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este pasaje, hermanos, no habla sobre cadenas de maldición como muchos enseñan, sino que este pasaje habla sobre adoración. Observe cómo Dios en versículo 2 recuerda a Israel su redención. Pero en versículo 3 muestra a Israel su justicia por medio de la ley. Ya que en este primer mandamiento Dios se dirige en contra de la idolatría. Esto no solo se refiere a la adoración de imágenes, sino que apunta también a otra especie de idolatría, la idolatría de la justicia propia. En Romanos capítulo 10, versículo 3 leemos: Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los religiosos de este mundo pretenden creer que pueden agradar a Dios a través de sus propias obras de justicia. Es decir, creen que pueden ser declarados justos por sus propios medios, sin necesidad de contar con la obra de Cristo. Sin embargo, en Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice: Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pretender ser declarado justo fuera de la redención a través de la obra de Cristo es idolatría, es maldad, transgrediendo con ello el primer mandamiento dado en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5. Por ello, en Hebreos capítulo 1, versículo 9, leemos: Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así que cuando el Señor dice en Juan capítulo 4, versículo 23, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. La adoración es posible gracias a la justificación, y la justificación solo es posible gracias a la redención. Redención, justicia y adoración es el orden que Dios ha establecido. Por eso una vez más dice en su palabra: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los verdaderos adoradores son aquellos que han venido a estar vivos espiritualmente delante de Dios, al ser redimidos por la obra de Cristo y justificados por la fe en Cristo. Por ello, en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: Mas el justo por la fe vivirá. Y en Efesios capítulo 2, versículo 5, Pablo declara:
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida espiritual que es impartida por el Espíritu Santo a aquellos que han reconocido la verdad de Cristo es dada por su poder. Es por ello que los adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo podríamos adorar a Dios? La palabra adoración aquí es la palabra proskuneo, que significa postrarse en homenaje, es decir, dar honor y reverencia. Literalmente implica inclinarse solo delante de Dios. Por ello en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, el Señor mandó diciendo: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Adoramos a través de nuestra reverencia, rindiendo homenaje únicamente a Él. En segundo lugar, esta palabra también aparece durante la tentación de Cristo, quien enfrentó a Satanás diciendo en Lucas capítulo 4, versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí tenemos nuevamente la palabra proskuneo, es decir, rendir homenaje. Pero el Señor Jesús también utiliza otro término que también implica rendir homenaje. Y esta es la palabra latrea, que significa rendir homenaje a través de nuestro servicio. Por eso ese Señor le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por lo tanto, también adoramos a través de nuestro servicio a Dios. Rendimos homenaje a Dios con nuestro servicio, poniendo nuestros dones en acción. En tercer lugar, adoramos a Dios a través de la santificación de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En cuarto lugar, adoramos a través de nuestras alabanzas. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En quinto lugar, adoramos a través del dar. En Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Adoramos en nuestra comunión y adoración congregacional. Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, no pase por alto la importancia de esto. Nuestra adoración es un acto íntegro que involucra todos los aspectos de nuestra vida, que involucra completamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La vida de la iglesia se refleja en su adoración, no solo personal, sino colectiva, en la vida de cada creyente dentro del cuerpo de Cristo, unidos en reverencia a nuestro Dios, porque nuestra adoración es producto de su gracia y su amor. El amor del Padre que nos dio a su Hijo como sacrificio para así obtener nuestra redención, de manera que mediante la fe su justicia fuese dada a nosotros, y habiendo sido vivificados por su Santo Espíritu, pudiésemos tener la libertad de adorar. ¿Conoce usted al Señor Jesús? Entonces vengamos juntos y adoremos en la libertad que el Espíritu Santo nos da. A Él sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.